las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Estamos en Escudriñando las Escrituras. Vamos a hacer hoy día el capítulo 81 de Escudriñando las Escrituras. Estamos en la serie Asediados por el Pecado. Todos estos capítulos usted lo puede revisar si quiere hacerlo y sacar la información que estime necesaria en www.programacristiano.webnode.cl. Hoy estoy acompañado de los controles radiales por Bastián Sáez. Ya, estamos entonces en este tema que es como una continuación del capítulo pasado que hablamos sobre la soberbia. Y la vanagloria de la vida tiene bastante que ver, por supuesto, está muy enlazado con lo que es la soberbia, que es el pecado tal vez más fundamental, porque por la soberbia Lucifer cayó del mundo espiritual, siendo el lucero de la mañana, siendo un ángel hermoso que vivía ahí en la presencia de Dios, pero la soberbia, el deseo de alzarse, de enaltecerse, terminó con todo su maravillosa relación que tenía con Dios. Así también la soberbia determinó que Eva quisiera probar del fruto prohibido para ser semejante a Dios y tener el conocimiento del bien y el mal. Así que hoy día también en nuestra iglesia, en nuestra vida común también de familia, hay mucha soberbia y hay mucha vanagloria en el común de la vida, en el común del día a día. Son pecados muy difíciles de lograr superar, pero para eso tenemos el Espíritu Santo, para irnos perfeccionando. Esto ya estamos hablando acá no de lechecita, estamos hablando de alimento bastante lleno de proteínas, porque nos va a fortalecer y va a fortalecer mucho nuestra relación con Dios, nuestra comunión en el cuerpo de Cristo, si desaparece la soberbia y la vanagloria de la vida. Estamos, hermanos, ya en los postreros días, cuando anunciamos la pronta venida de Jesucristo, y eso lo sabemos por los acontecimientos proféticos que se están cumpliendo. Por ejemplo, el carácter de los hombres en los postreros días está claramente descrito en las Escrituras y lo estamos viendo hoy en día. Estamos, hermanos, ya viviendo en un mundo asediados por el pecado de la vanagloria de la vida, y que incluso, por supuesto, ha entibiado y confundido a muchos cristianos. Dice la palabra que nosotros debemos saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y estos son los tiempos que hoy estamos viviendo, en donde hay una línea tan finita, que a veces ni siquiera nos damos cuenta cómo nos pasamos de un lado para el otro. Dice 2 Timoteo 3, de los versículos 2 al 5, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Este es el término que hoy día vamos a analizar. Entonces, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos donde habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios también, lo que vimos la semana pasada, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Y ahí está lo que es complicado y es muy importante estar alerta, porque la palabra dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la piedad. A estos, le dice Pablo a Timoteo, a estos evita. Así que eso es la vanagloria, un tiempo en que ya estamos hoy ahí en el siglo XXI,
donde en la vida cotidiana, en la vida de iglesia también incluso, hay mucha vanagloria, tanto de los hermanos que están ahí sentaditos en la congregación, o los que están en el coro, en la alabanza. Hay mucha vanagloria ahí también, en los que predican, en los que dirigen, y también, por supuesto, hasta en estos programas radiales hay mucha vanagloria, en la cual es bastante fácil caer. Y también, por supuesto, los programas de televisión, y en todos los que a veces salen con una muy buena intención de predicar el evangelio, pero a veces terminan un poco confundidos y por este tema difícil, muy difícil, que es superar la soberbia y la vanagloria. La vanagloria se define como la presunción o el orgullo del propio valer, dice el diccionario, y como sinónimo son vanidad, jactancia, presunción, engreimiento también, envanecimiento, fanfarronería, petulancia, altanería, alarde, infatuación, ostentación, vanidad, etcétera. La vanagloria, entonces, hermanos, tiene muchos sinónimos y palabras afines que podríamos decir pueden definir tal o cual situación, obra o condición o sentimiento o emoción. La vanagloria es la sobreestimación o el deseo de gloriarnos en nuestras propias fuerzas y habilidades y capacidades para realizar las cosas incluso más difíciles de la vida. Esta vanagloria está generada por la autoconfianza, ¿eh? O sea, el hecho de usted, por ejemplo, estar seguro que puede hacer algo que comúnmente no lo hace, pero usted está seguro en esa autoconfianza, sobreestimado de acuerdo a sus propias fuerzas de que lo va a lograr. Bueno, esto no es malo, depende del punto de vista, ¿verdad? Pero el problema es que a veces no admitimos nuestras debilidades, ni tampoco la ayuda de otras personas, en este caso, por ejemplo, en la iglesia, la ayuda que nos pueden brindar otros miembros del cuerpo de Cristo, o la ayuda que nos puede brindar el pastor, o cualquier consejero. Y hay menos aún, lo más importante, es que esta sobreestimación, esto de autoconfianza, desacredita también la ayuda que nos da Dios, y no confiamos tanto en lo que Dios puede hacer por nosotros, por ejemplo, orándole al Señor para que nos ayude en determinada acción, sino que más bien está nuestra autoconfianza, nuestra sobreestimación, que nosotros por nuestras propias capacidades y habilidades lo podemos lograr. Y así se cometen muchos errores. Por ejemplo, yo he visto bastante esto de gente en las mismas iglesias, por ejemplo, que toman decisiones difíciles de repente de hacer tal o cual actividad, o por decirte, pintar el templo, comprar nuevas sillas, o hacer inversiones, o ir a otros lugares a predicar la palabra, pero no guiados por la oración, por la intervención del Espíritu Santo, como lo señala la Escritura, que nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo, sino más bien tomando nosotros nuestras propias determinaciones. Sí, vamos a hacer esto, sí, correcto, está bien, súper bien, todo nos parece adecuado, humanamente nos parece súper bien lo que vamos a hacer, pero no le hemos preguntado a Dios si es el plan de Él. Y la palabra, por ejemplo, los mismos viajes de Pablo nos enseñan que Pablo y los hermanos apóstoles y todos los hermanos del primer siglo, ellos consultaban a Dios, se ponían en oración, fervientemente orando, pidiendo que el Señor indicara lo que había que hacer. Y eso lo hemos visto que se ha perdido. ¿Y por qué se ha perdido? Porque se ha fortalecido la autoconfianza en desmedro de nuestra dependencia absoluta de Dios. Es bueno tener una actitud mental positiva, como se predica, pero siempre que esté bajo el fundamento y la fuerza que nos da Dios, quien es el que sustenta todas las cosas, y para Él, por supuesto, será la gloria por sustentar todas las cosas.
Como yo le he dicho en otras ocasiones, hemos escuchado varias veces predicaciones que nos hablan de la actitud mental positiva o esta autoconfianza, y nos salen versículos, por ejemplo, al Antiguo Testamento, que se predica mucho, de Josué, de Moisés, o bien de Gedeón, etcétera, pero en realidad de Salomón, también de David, pero se sacan un poco a veces del contexto de lo que significaban, para explicar una super actitud de tal o cual héroe de la Biblia y trasladarla a nuestros días para, en el fondo, decir: si tú lo quieres, tú lo puedes. Y te trabajan mucho ese pensamiento que yo les explicaba en otra oportunidad, que es el gobierno humano llevando la delantera, es el humanismo autofinanciado por el mismo hombre y por las mismas capacidades humanas, y eso se llama pensamiento positivo, eso se llama actitud mental positiva, eso es humanismo, no es evangelio de nuestro Dios, que es una dependencia absoluta del Señor, donde toda la gloria es para Dios, donde nosotros humillados vamos ante la presencia de Dios, donde Él es el que nos da las fuerzas, nos da la valentía, nos da la confianza, Él es el que nos sustenta, el que nos provee, nuestro Dios salvador, nuestro Dios sustentador. Y se cambia bastante la palabra, y eso hasta se predica a la gente, asiente con la cabeza, hay muchos amén a veces, hasta gloria a Dios por la palabra que se está predicando, pero en el fondo se está trabajando la gloria del hombre y no la gloria del Señor, sino que se utilizan muchas veces versículos, como les decía, del Antiguo Testamento para enseñar doctrinas equivocadas, y que finalmente es un arma de doble filo, pues está en cierto modo elevándonos, haciéndonos como ir a la lucha, pero a su vez no bajo la dirección primera y la habilidad y la fuerza y el poder primero de Dios en nosotros. La única arma para salir adelante no son nuestras propias ideas ni nuestras propias fuerzas o armas, sino la dependencia esencial con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La vanagloria no proviene de Dios. Eso es importante que entendamos, que la vanagloria es una resultante de la humanidad misma. Primera es Juan 2:16, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todo esto de querer alcanzar gloria acá en esta vida no proviene del Padre, sino del mundo. La palabra usada ahí en 1 Juan 2:16, en el griego original, es alazoneia. Alazoneia denota jactancia, alarde, y se traduce como vanagloria de la vida. Alabando y dando gloria al que nos salvó. Eso es lo que debemos hacer: alabar y dar gloria al que nos salvó. La NBI dice ahí en Juan 7:18: el que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. Y fíjense que hasta Jesús mismo decía que Él no hacía su propia voluntad, sino hacía lo que el Padre le había indicado que hiciera. Y toda la obra se debía a iniciativa del Padre. La Biblia también, NBLH, dice en el Salmo 49:12: pero el hombre en su vanagloria no permanecerá. Es como las bestias que perecen. Y en esa misma Biblia, en el Salmo 49, pero ahora en el versículo 20, dice: el hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. Imagínense que un hombre en su vanagloria, pero sin el entendimiento, dice que somos como animales salvajes, que finalmente vamos a morir. Así que importante ir conociendo que la vanagloria no es la fama de Dios que nos da Él para que Él se lleve la gloria y nosotros la fama, sino que a veces le cambiamos el nombre, a veces le ponemos al ser famoso dentro del cuerpo de Cristo como un galardón, un merecimiento que nos estamos ganando,
por nuestros actos, por nuestras obras, pero en realidad cualquier cosa que usted o yo hagamos, finalmente es para el crecimiento, la honra y la gloria de Dios. Pues incluso la salvación es para que Dios pueda ensalzar su nombre por sobre las naciones, para que Él sea conocido en todo y sea reconocido como el único que puede realmente llevarnos a la eternidad, y no hay otro camino sino Jesucristo, el que Él ha provisto, el Padre. Ahora, una de las lecciones más importantes presentadas con mucha frecuencia a través de las Escrituras es la insensatez y la testarudez del ser humano en gloriarse de sus habilidades naturales. Hermanos, Dios nos ha provisto de una palabra que, si formara parte de nuestro vocabulario y de nuestra forma de ser, entenderíamos mucho mejor lo que Dios quiere y lo que Dios desea. Esta palabra, hermanos, la hemos escuchado, es gracia de Dios, es la gracia de Dios. Por gracia, hermanos, hemos sido salvos, no por merecer absolutamente nada. Incluso nuestra fe ha sido un don, todo ha sido un regalo de Dios. Nada hice yo, nada merecíamos, nada merecemos. Es solo su sublime gracia. Efesios 2, el 8 al 9, este conocido versículo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, dice la palabra, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿de qué nos gloriaremos? ¿De nuestras acciones? ¿De lo bien que lo hacemos? ¿De lo bien que prediqué? ¿De lo bonito que hablé? ¿De lo clarito que fui? No, todo es gracia dada por Dios. Si hay algo de qué gloriarme, es gloriarme en el Señor. Si hay algo de que hice bien, fue sencillamente sublime gracia. Ella fue también la que en un principio, cuando fui en arrepentimiento y Dios me buscó, sublime gracia fue la que también me salvó y te ha salvado a ti. Perdido también estabas tú, y Él te halló, Él te encontró. Él te hizo hoy día sintonizar este programa. Él de algún modo influyó en ti. Ninguna gloria habrá para ti o para mí. Él te transformó, hermano. Él te salvó, Él te está salvando, Él te está transformando, te está haciendo una criatura más perfecta, te está limando las asperezas, te está haciendo crecer, te está sanando, te está limpiando, te está lavando. Él rompió tus cadenas, las cadenas que te mantenían atado al pecado, y te ha perdonado y lo ha hecho para siempre. Toda la gloria, entonces, toda la honra sea para Él, y por supuesto a esa palabra maravillosa que nos ha heredado en su escritura, la gracia, su sublime gracia. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdido y Él me halló.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema la vanagloria. Es natural, hermanos, buscar elogios y reconocimiento. Nos parece superhumano todo eso, de buscar que alguien nos pegue una palmadita en la espalda y nos diga lo bien que hicimos, lo bien que lo hicimos. Y desde chiquititos buscamos el reconocimiento de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros profesores, de nuestros hermanos. Y en la misma iglesia también, cuando hacemos algo en una escuela dominical o en un culto, vamos buscando el reconocimiento, que alguien nos diga que lo hicimos realmente bien, que fue edificante. Y si bien es cierto, eso no tiene maldad en que alguien nos diga eso. El tema es que nosotros olvidemos y que Dios es el que nos da todo. Y dejemos a un lado a Dios y nosotros nos subamos al estrado para recibir las medallas y la corona. Y a todo nivel, hermanos. Esto pasa desde los incrédulos, por supuesto, desde los que están recién entrando en la iglesia también, a los mayores líderes cristianos, donde buscan tanto el reconocimiento y el elogio que finalmente terminan olvidándose un poco de su humillación a Dios. Y el antónimo de lo que es ser vanagloriosos es ser humilde. La humillación al Padre es fundamental, el ser pobre en espíritu. Los antónimos de esa autoconfianza es humildad, es sencillez, es modestia. La palabra dice que desnudo llegas y desnudo te vas. Dice Job en el capítulo 1, el versículo 21. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Sea que Jehová te ha dado, sea que Jehová te haya quitado. De todas maneras, el nombre de Jehová será bendito. Y desnudo llegamos a este mundo. Fuimos paridos desnudos. Y finalmente salimos de acá. Si bien es cierto, nos ponen ropa cuando nos meten adentro de un ataúd. Pero esa ropa no nos sirve para nada. No nos sirven ni los zapatos, ni los calcetines, ni la corbata que nos ponen cuando nos meten adentro de un ataúd, o el buen traje que nos ponen nuestros parientes. Desnudos volveremos allá también. Y solamente lo que Dios ha hecho en nosotros será lo que permanecerá. Eclesiastés, hablando de lo mismo, en el capítulo 5, versículo 15, dice: como salió del vientre de su madre, desnudo así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Nada. Nada, ni por más que nos esforcemos, ni por más diplomas que alcancemos, ni por más medallas que logremos, ni por más copas que logremos, ni por más éxitos. Yéndose tal como vino, dice Eclesiastés. Nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Así llegaremos al Padre y nos presentaremos sencillamente porque hemos creído en Dios, hemos creído en Jesucristo, en su obra redentora. Veamos un ejemplo de Abraham, por ejemplo, este gran líder de la fe, este hombre que también era tan humano como nosotros y que también, por supuesto, la palabra nos presenta estos versículos para demostrarnos qué tan humano era y qué tan errado podía estar en un momento determinado. Abraham, por ejemplo, cuando entró en la tierra de Egipto con su mujer Sarai, a consecuencia del hambre que había en su tierra, en lugar de confiar en el Dios que lo había sacado de aquella tierra allá lejana también de Ur de los Caldeos, decidió hacer las cosas a su manera y trató de engañar a la gente. Usted puede ver esto en Génesis capítulo 12, versículo 13, y le dijo a su esposa: ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti.
Fíjese cómo Abraham miente para, en cierto modo, para oculta el hecho de que ella fuera su esposa para que le vaya bien por causa de su mujer y viva su alma por causa de su mujer. ¿Y dónde está Dios ahí? Entonces ahí vemos cómo Abraham también, igual que nosotros, se equivoca muchas veces, y como nosotros nos equivocamos. Y estas palabras también están para que nosotros entendamos que si bien nos hemos equivocado muchas veces y probablemente nos seguiremos equivocando, tengamos clarito que toda la gloria finalmente será para Dios. Si vamos a estar algún día en la presencia de Dios, no es precisamente por nuestros errores, sino solamente por la obra redentora de Cristo en la cruz. La única arma entonces para salir adelante no son nuestras propias ideas, ni nuestras propias fuerzas o armas, sino la dependencia esencial con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces decíamos que el reconocimiento y el elogio es un sentimiento natural, un deseo natural, pero la palabra nos dice que al único que debemos reconocer es a Dios. 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, la versión Dios habla hoy, dice: pues ¿quién te da privilegios sobre los demás? ¿Quién? ¿Quién te da a ti privilegios sobre los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? ¿Tienes algo tú que hayas logrado sin que Dios te lo haya dado? La palabra dice: ¿y qué tienes que Dios no te haya dado? Y agrega: y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Imagínate, tremenda palabra que a todos nos ensarta como una espada, ¿no es cierto?, nos clava, porque cuántas veces nosotros nos hemos presumido de lo que hicimos, de la bonita predicación que hicimos, del bonito trabajo que hicimos. Yo lo hice, yo, ¿no? Y solo hay uno que es digno, dice la Escritura. Y si alguno de nosotros, ni por más pastor, obispo, etcétera, o lo que fuere, o lo más ungido que se sienta, profeta, etcétera, finalmente no voy a ser ni yo, ni va a ser usted el único digno de desatar los sellos. Dice Apocalipsis 5, del 2 al 5, viendo Juan esta visión, dice: vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Es acaso usted? ¿Soy acaso yo? ¿Es acaso su pastor? ¿Es acaso su obispo? ¿Es acaso el fundador de su congregación? Ninguno, hermano, ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Imagínese, hermano. No estaba ni siquiera David ahí, ni siquiera Jonatán, ni siquiera Salomón, ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, nadie, no había nadie como para que tuviera la dignidad, el honor de desatar los sellos. Ni usted, ni yo, nadie. Y uno de los ancianos le dijo a Juan: no llores, porque Juan lloraba, porque no había nadie digno de abrirlo, el sello, abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, ni tampoco él mismo podía hacerlo, ni el mismo Juan. Y uno de los ancianos le dijo a Juan: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es el único que merece la gloria? Solo Jesucristo, nuestro único Salvador. Qué tremendo pituto tenemos con el Señor, qué tremenda ventaja porque le servimos a Él, porque Él es nuestro Dios, es nuestro Padre. Qué fantástico poder decir que estamos del lado del mejor, del único vencedor. Y por supuesto, lo más importante, Él está de nuestro lado y Él nos ha buscado. Así que hay también que decirlo, hay vanagloria.
Claro que sí. ¿Hay vanagloria en nuestra iglesia? También hay vanagloria abierta y otras están en oculto. ¿Hay vanagloria en ti? Sí, seguro que hay vanagloria. ¿Hay vanagloria en mí? Sí, seguro. Se busca muchas veces, hermanos, el mérito personal, un reconocimiento. Se pide desde, por ejemplo, ropa prestada para ir a algún lugar, para lucir mejor. En la congregación también. Hay hermanos que piden ropa prestada para verse mejor. Le toca predicar y alguien le presta una ropita, o van a ir a algún evento y alguien le presta algo. Hasta incluso un auto. Alguien le presta un auto al, no sé, a este hermano que va a ir a predicar a otro lado, pero se lo hace no con un afán, él lo pide no con un afán de mayor comodidad solamente, sino que un afán también de demostrar que no es un pordiosero, un pati pelado, como decimos acá en Chile, y es para jactarse frente a los otros. Hay tanta vanagloria en nuestra vida de iglesia también. Muchas veces damos gloria a Dios y decimos que le damos la gloria a Dios, pero en el fondo estamos recibiendo todos los buenos comentarios y nuestro pecho se está hinchando y estamos volviéndonos unos presumidos, como si nosotros hubiéramos conseguido tal o cual éxito. Y eso nos pasa muy seguido y debemos ir creciendo en eso para poder realmente alcanzar otra maduración frente ahí en el cuerpo de Cristo, para ser más útiles incluso. La palabra nos lleva a meditar, nos lleva a hacernos preguntas, a hacerle preguntas a nuestra conciencia y decirnos: ¿por qué te exaltas si Dios te lo dio? 1 Corintios 4:7. ¿Por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Ni tu inteligencia ni tu fortaleza te da autoridad para reírte, por ejemplo, de tus logros, o ni siquiera para burlarte de otros o de otro, de lo mal o fome que lo hace. ¿Quién te da tu fortaleza? ¿Quién te da tu inteligencia? ¿Quién te da tu sabiduría? ¿Naciste con ella? ¿Es propia de tu carácter? ¿Tú la lograste? ¿La compraste en algún lado? ¿Alguien te la vendió? ¿Cómo la conseguiste? Evolucionaste, maduraste. Todo te lo ha dado Dios. Él te lo ha dado todo. Y qué bueno nuestro Dios, que aún a los incrédulos, a los que hablan muy mal de Él, igual Dios le da, igual Dios los alimenta, igual Dios les da éxito y prosperidad. Pero a pesar de todo eso que reciben, no le reconocen, y de ahí será su gran juicio cuando se encuentren de pie frente al gran trono blanco. Dios le dijo a Job en el capítulo 38, versículo 4: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y cuando de repente nosotros nos creemos súper capo, que lo sabemos todo, que estamos pero ahí en la cresta de la ola, en el máximo, en el podium, tal vez el más inteligente, el más sabio de la congregación, el que da la mejor profecía, el que impone las manos y realmente la gente sana, el que da la mejor palabra, la más certera. El Señor te vuelve a preguntar: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia, porque todo lo da Dios. Cada uno entonces, hermanos, debe reconocer a Dios. Por ejemplo, hay una historia. Vamos a revisar una historia, que es la historia de Sansón. ¿Se acuerda? Este hombre que tenía el pelo largo y que cuando se lo cortó perdió toda su fortaleza. Pero veamos un poco qué provocó eso, qué hechos antecedieron a ese final tan triste de Sansón. Fíjese que veamos la historia de Sansón un poquito. Él se ufanó por haber matado a tantos con una quijada de asno, con una quijada de burro. Esta palabra está ahí en Jueces, capítulo 15, de los versículos 15 al 19. Y la historia cuenta, hermanos, que Sansón peleó con muchos, con solo una quijada de burro, de asno. Y
y mató a muchos. Y la palabra dice, y hallando una quijada de asno, fresca aún, extendió la mano Sansón y la tomó y mató con ella a 1000 hombres, dice la palabra. Qué poder de este muchacho, podríamos decir. Entonces Sansón dijo, mire lo que dijo, mire, vea la vanagloria de Sansón. Con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Solamente eso. Le faltó algo. Darle la gloria a Dios. ¿Y qué ocurrió? Y acabando de hablar, dice, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi, que significa colina de la quijada. Y fíjese lo que pasó. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Fíjese cuando él primero se atribuye la matanza de los 1000 hombres con la quijada de un asno, y incluso le pone un nombre al lugar, la colina de la quijada. Él casi inmediatamente siente gran sed, una sed que lo hacía desmayar, una sed que lo tenía en una condición muy complicada de salud. Solamente sed, esta gran sed. Y ahí él se da cuenta y clama a Dios, clama a su Dios, y le dice y le reconoce que es Dios, es Jehová de los ejércitos, el que le ha dado la grande salvación por mano de tu siervo. Y ahí él le reclama y le dice, ¿y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos? Y el amor de Dios, este Dios misericordioso, que a pesar que al principio no le habían dado la gloria, entonces dice, abrió Dios la cuenca que hay en Lehi. Él la abrió con su poder, un gran milagro, y salió de allí agua donde no había, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu porque estaba agobiado, y se reanimó, dice la palabra. Y por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acor, que significa la fuente del que clamó, el cual está en Lehi hasta hoy. Cuando tú de repente tal vez te puedas enaltecer por algo y olvidarte que Dios fue el que te dio tal o cual victoria en la vida, tal o cual promesa has alcanzado, y de pronto, de repente te olvidas de que es la gloria para Dios, que es Él el que te dio la fuerza, es Él el que te dio la autoridad, la habilidad, la capacidad. Aún hay un tiempo, y por eso está hoy día este programa, hay un tiempo para clamar al Señor, para llegar a ese lugar, a esa fuente que te va a revivir, te va a llenar nuevamente de esta agua viva que es Cristo mismo, para que recobres de nuevo tu espíritu que está a lo mejor decaído y te reanime. Este es el Señor, un Dios que a pesar de que tal vez te hayas debilitado por vanagloriarte, por creer que solo tú por tu fuerza has logrado tal o cual trabajo, tal o cual éxito, tal o cual obra en la iglesia o en cualquier situación o actividad de la vida, y que todo ha sido por tu fuerza y finalmente ha llegado a la vanagloria, es el momento de clamar a Dios y para que esa vanagloria que te consume salga de ti. Hay muchos cristianos, hermanos, que se han debilitado en sus ministerios porque han creído que ellos son los importantes y piden hoteles, piden recompensas, piden dinero por asistir a tal o cual lugar para alabar a Dios, o bien para predicarle al Señor, o para dar algún taller o alguna conferencia. Cuán errados están, y que han caído también en que ellos se merecen, son dignos, y dicen la palabra, el obrero es digno de su salario, así que tienen que pagarme por hacer tal o cual actividad para Dios, o dijeran eso para Dios, lo hacen para muchas veces para sus propios vientres. Pero bueno, si llegan al arrepentimiento tendrán perdón si están a tiempo,
porque tenemos un Dios de misericordia. Su misericordia es eterna y eso tenemos que reconocerla también. Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos a Dios y Él enderezará tus veredas. El cristiano, entonces, hermanos, debe reconocer a Dios en todos sus caminos. Los incrédulos creen, por ejemplo, que su éxito personal, por su actitud mental positiva, etcétera, es debido a ello, por tener las habilidades y tener las capacidades. Mucha vanagloria se predica también, por supuesto, como decimos, en estos términos, en estos pensamientos positivos, en estas actitudes mentales que debe tener el creyente, como si eso bastara, como si eso fuera suficiente, como si cosa que te lo propongas y te vas a sanar, cosa que te lo propongas y vas a profetizar, cosa que te lo propongas y vas a hablar en lenguas, cosa que te lo propongas y vas a ir a las naciones y vas a ganar a nuevos convertidos. O incluso eso es vanagloria. Claro. Esos mismos deseos, hablar en lengua, ir a las naciones, profetizar, son vanagloria. Porque muchas veces uno lo desea como algo para realizarse y no como algo para un modo en que Dios se manifieste, porque el hablar en lengua o la profecía es un modo que Dios utiliza para manifestarse, no un modo como para decirle a la persona, buena, alcanzaste un nivel espiritual. No, no es eso. No es como, estás profetizando porque alcanzaste un nivel espiritual. No, no es eso. Es algo que es un modo de Dios de manifestarse. Entonces, que nosotros estemos esperando hablar en lengua, esperando, no tiene lógica. Si Dios es el que ve el momento en que Él se manifiesta a través de nosotros. No sé. Sí, claro, y te fijas que algunas iglesias de repente ponen la música y se prolonga la música. Y se prolonga por el hecho de eso. Claro, buscando que Dios, que haya una manifestación espiritual, porque si no hay una manifestación espiritual, la iglesia está muerta, los hermanos están fríos, y humanamente provocando el tema. Es que a nivel de congregación pasa mucho eso. Y por eso también se puede ver que existen tantas congregaciones diferentes. Cosa que hablamos también la semana pasada. Existen muchas congregaciones y en parte por eso. Todos dicen que todos como que tienen, como por decirlo, dicen que saben el modo perfecto de seguir a Dios. Y establecen cosas que no son de la palabra necesariamente, y todo para formar una imagen de la iglesia, la vanagloria de la iglesia, la imagen que queda de la iglesia hacia el exterior. Y eso al final termina siendo, como digo, vanagloria. Y al final, por ejemplo, dentro de una iglesia critican a la otra. Por ejemplo, si la otra, van con falda hasta los tobillos, critican, no, pero es que eso, al final, no sé, pues critican que cómo que pueden ir con falda hasta los tobillos, y al final cuando van a la iglesia, van así dándole la contra. Y eso es vanagloria, pues, porque es como mostrar, miren, yo estoy haciendo las cosas correctas. Muchas veces el cristiano también hace eso, Claro. como querer mostrar qué es lo correcto, y al final, o sea, lo correcto según él, pero yo pienso, puta, si hay una iglesia donde la gente va con terno, cuestiones así, y uno no está de acuerdo con eso. ¿A uno qué le cuesta ir con terno? Yo me pregunto, ¿a uno qué le cuesta ir con terno? Si da lo mismo, si a uno no está pecando por ir con terno. Si a ellos les gusta eso, puta, no sirve de nada que nosotros vayamos de otro modo. Porque lo único que vamos a estar haciendo va a ser tratar de vanagloriarnos nosotros de que somos los que estamos haciendo las cosas perfectos. Claro. Y así al final, no sé, no estamos actuando con amor realmente. Porque si nosotros hiciéramos las cosas con amor, tal vez podemos relacionarnos con la persona y al final hablar acerca de esos temas. Hablar acerca de cómo vestirnos, cómo no vestirnos. Esos son temas de vanagloria dentro de la iglesia. El orden, como todas las cosas que buscan, esos estatutos también que hay en la iglesia para que haya orden, es vanagloria en la iglesia. Porque la iglesia no es una institución humana. La iglesia somos todos. Y espiritual. Sí, no algo que esté con estatutos, y la palabra tiene las cosas. Y te prohíben tantas cuestiones. Sí, dicen que hay que estar así, hay que estar así, y al final por eso hay tanta iglesia y están divididas entre ellas, por el asunto de que cada uno tiene su estatuto y cosas así, que lo hacen por vanagloria, por querer que están en lo correcto, pero al final no son cosas de la palabra. Al final el tema no es ponerle más cuestiones, el tema es sacarle y dejar la palabra. Claro. ¿Te acuerdas cuando hace años, cuando fue hace como un año, 2 años atrás,
Nosotros en nuestra casa quisimos hacer una cena del Señor con un grupo de matrimonio. Ah, sí. Sí. Y finalmente nos prohibieron hacer la cena del Señor porque según los estatutos de esa congregación estaba prohibido hacer cena del Señor en las casas sin la presencia del pastor, y que solamente la cena del Señor se hacía en la iglesia y no en las casas. Imagínate lo que es ir contra la palabra. Sí. Pero y que eso era lo que valía, y eso había que seguir el orden, y la vanagloria estaba en el orden, en el estatuto, en tratar de ir por sobre la palabra, despreciando lo que Dios dice y lo que Dios ordena y enseña ahí en la Escritura, porque finalmente todo esto, somos el cuerpo de Cristo y somos de Él, pues no es nuestro cuerpo, es el cuerpo del Señor en donde nosotros estamos. Sí, po. Y por eso, po, porque en el fondo se busca como... Se busca imponer como el modo correcto de hacer las cosas. Po. Claro. Pero el tema es que yo pienso esto, y lo pensaba también hoy día, y lo he pensado mucho últimamente. Hay gente que cree que hay que ir formal a la iglesia. Sí, Hay gente que da lo mismo. claro. Toda la cuestión. Puta, el que cree que hay que ir formal, que vaya formal. Po. Si es para Que vaya. El que no cree, que no vaya. Claro. Pero la gente, como se sienta cómoda en la gracia, que vaya. Como se sienta él mismo, como se sienta, no sé, como lo sienta auténtico en ello. Como que no sea algo que le está imponiendo el otro, sino algo que le nace. claro. Si uno que dice, quiero ir a la iglesia formal porque siento que quiero Agradar a Dios. si no, o siento que esto es algo importante, entonces que a las cosas importantes yo voy formal y quiero ir formal a la iglesia. Bueno, ya, vaya formal, súper bien. Y si una persona dice, no, yo quiero ser como, quiero comportarme tanto afuera como dentro de la iglesia para sentirlo más genuino, que vaya. Pero el tema es que nosotros no tenemos que andar criticando al otro, no, hay que venir a formal, no, que cuestión así, no es necesario. Al final por eso está dividido todo, porque no entendemos que en realidad da lo mismo. Son cosas que dan lo mismo. Porque toda la gloria, toda la honra, todo el poder sea para nuestro Dios. Así que hagamos un intermedio, descansemos un poquito de este tema y escuchemos un tema donde toda la gloria, honra y poder es para nuestro Dios. Su palabra dice que la gloria es suya y que Él no la comparte con nadie. Señor, que nunca te robe la gloria, porque la gloria es tuya nada más. Señor, que yo siempre te dé la honra, porque a más nadie se la puedo dar. Que mi corazón nunca se envanezca, mucho menos se llene de altivez. Que siempre reconozca tu grandeza, vivir siempre humillado ante tus pies. Yo no quiero fallarte, Señor, yo no quiero fallarte, mi Rey. Quiero hacer tus cosas con amor, en todo yo quiero serte fiel. Yo no quiero fallarte, Señor, yo no quiero fallarte, Jesús. La gloria es para el tesoro y no para el barro, y el barro se somete ante el alfarero. Y si algo en mi vida hoy está pasando, es porque tú lo haces, yo nada he. Permíteme que siempre viva humillado delante de tu presencia, mi Dios tan bueno. Yo no quiero fallarte, Señor, yo no quiero fallarte, mi Rey. Y es que no te fallaré, porque tú has sido bueno conmigo. Porque el Señor es fiel, que nos afirma y nos guarda de todo mal.
Permíteme, Señor, que siempre mengue para que tú crezcas dentro de mí. Permíteme, Señor, que yo sea débil y tu fortaleza sea mi vivir. Que los días que me quedan en la tierra sean días de obediencia y tu temor, siempre reconociendo tu grandeza y manso y humilde de corazón. Yo no quiero fallarte, Señor, yo no quiero fallarte, mi Rey. Quiero hacer tus cosas con amor, en todo yo quiero serte fiel. Yo no quiero fallarte, Señor, yo no quiero fallarte, Jesús. La gloria es para el tesoro y no para el barro, y el barro se somete ante el alfarero. Y si algo en mi vida hoy está pasando, es porque tú lo haces, yo nada es. Permíteme que siempre viva humillado delante de tu presencia, mi Dios tan bueno. Yo no quiero fallarte, Señor, yo no quiero fallarte, mi Rey. Quiero hacer tus cosas con amor, en todo yo quiero serte fiel. Yo no quiero fallarte, Señor, yo no quiero fallarte, mi Rey. Quiero hacer tus cosas con amor, en todo yo quiero serte fiel. Yo no quiero fallarte, Señor, yo no quiero fallarte, mi Rey. Quiero hacer tus cosas con amor, en todo yo quiero serte fiel. Yo no quiero fallarte, Señor, yo no quiero fallarte, mi Rey. Quiero hacer tus cosas con amor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema la vanagloria. La palabra nos enseña claramente que es al Señor que debemos reconocerle todo. Debemos reconocerlo tanto en el camino que tú vas llevando para poder llegar al reino eterno en su plenitud. Me refiero a caminando por el camino angosto de la salvación, como también cualquier camino en donde tú emprendas en la vida. Debes reconocerlo, pues es sencillamente Él el que ha hecho todo, el que sustenta todo, el que te da todo. Él te dio la vida, es el dador de la vida, es el que fundó la tierra, es el que formó el universo, el que hizo la complejidad de todas las cosas. Pero fíjate que el ser humano, incluso los hombres más sabios, se les está velado ver todas estas cosas. Solamente tiene que ser el Espíritu de Dios, cuando uno va en arrepentimiento, en fe, creyendo, es el que le empieza a dar a uno la sabiduría para comprender que es Dios, que es el que está en todos los caminos, aún sustentándote cuando no te lo merecías para nada, ni te lo mereces hoy. Ahí está Él sustentándote, y es Él el que finalmente va a enderezar todas tus veredas. Ayer estuve en un lanzamiento de un producto, y bueno, me tocó después del lanzamiento una cena para los médicos, y estábamos ahí en una conversación. Usted, hermano, usted no tal vez no logra dimensionar lo que significa estar en medio de personas, de profesionales, de colegas que están tan llenos de vanagloria, están tan llenos de un nivel de endiosamiento. Por eso se le llama a los médicos, se le llama diostores a algunos. Es súper difícil entrar con una palabra, incluso nombrar la palabra Dios, pues cada uno se cree el Dios de su propia vida. Y aún incluso escuchaba alguna experiencia de vida de un médico que fue el que expuso de cómo él había sido librado de la muerte. Y yo le dije, mire, así para tocarle un poco el tema, le dije, por usted tuvo que haber orado mucha gente, mucho tiempo, muchas personas. Entonces él me quedó mirando, me dijo, ¿pero qué cosa me dice? Yo le dije que muchos tuvieron que haber orado por usted.
Y me quedé mirando así, sí, me dijo, claro, claro que sí. Y después le dije, supongo que estará hasta el día de hoy agradecido por eso. Me dijo, claro, sí, por supuesto, ahora yo hago las cosas, disfruto cada momento de mi vida, no me enojo por nada, no me molesto por nada. Pero en el fondo él estaba hablando del humanismo, de cómo él se sentía que había traspasado un punto difícil de su vida y lo había logrado y había logrado salir adelante. Y no reconocía, fíjate, que Dios le había ayudado. Esta persona había sido transfundido 150 veces en el transcurso de su enfermedad grave que tuvo, y fíjate que no le daba la gloria a Dios. Se sentía él que había logrado salir adelante. También había otro médico ahí que yo lo he escuchado, un profesor universitario, donde él, erudito en la ciencia, en la investigación científica también, hablaba de las maravillas de cómo lo complejo que son las microestructuras y cómo es también el desarrollo del hombre en el mundo en que vive, pero hablaba en términos de que el hombre era un animal evolucionado y qué fantástico había sido la evolución del hombre, qué maravilloso, y no le daba la gloria a Dios. Y creía erradamente, tontamente, que toda esa belleza, toda esa complejidad es debido al azar, imagínate, al azar. Y nada, Dios para nada. Y me sentía triste, los miraba, no había cómo entrarles con la palabra, pero bueno, ahí me sirvió para hoy día, para poder contarle a ustedes casos tal vez que pueden ser extremos, pero hay muchas veces la gente, por ejemplo, se sana de una enfermedad, agradece mucho al médico que lo atendió, la buena atención, los buenos medicamentos, el hospital o la clínica, etcétera, y resulta que no tiene la misma consideración con Dios y es capaz tal vez de llevarle incluso hasta un regalo al médico, pero no le agradece a Dios, no le lleva ni siquiera una buena ofrenda a la congregación, pero sin embargo es capaz de llevarle un buen regalo a los funcionarios, que no está mal hacer un regalito, pero sobre todo cuando el funcionario es uno. Pero a mí me han llegado muchas veces con regalitos, pero Hasta una gallina te llevaron una vez. sí, no, como que una gallina, un gallo y el huevo. De veras. Claro, una gallina, un gallo y el huevo. No, me han llegado de todo, hasta chuica, pensando que yo tomo. Me han llegado aguardiente, de todo, me han llevado chocolate. Se fueron todas esas por el terremoto. Se rompieron todas. Sí, claro, justamente cuando hubo el terremoto se me cayeron todas las botellas que tenía ahí guardado porque yo no tomo, entonces se cayó el mueble donde estaban todas las botellas que me habían regalado y se parecía una cantina a mi casa, el olor que se quebró todo, porque nunca me las tomé. Y así que bueno, y me han llevado de todos los regalos, reconociéndome, y ahí está la vanagloria que me afecta a mí, que de repente la gente te va y te da un medio abrazo, te da una media felicitación por el buen tratamiento, el buen trabajo que hiciste, y uno se llena de vanagloria y como que se olvida de repente el momento de decirle, no, primero tiene que agradecerle al Señor, Él es el que hizo todas las cosas, yo soy acá un obrero en todo esto, y hasta eso, algo tan sencillo, se nos olvida. Sí, es un tema súper serio el de la vanagloria, porque sobre todo cuando uno está sirviendo a Dios, Claro. y Dios lo tiene en algún lugar donde tal vez está sirviendo para una cantidad de gente, Por ejemplo, cantar cantar, en el coro. también es algo en que Satanás ataca en ese asunto, porque a mí me ha pasado muchas veces que con el tema que a veces uno lo invitan a una iglesia a cantar, cosas así, y antes de cantar llegan las ideas, así como, oh, no, que tal vez canto esta porque suena mejor, Claro. no, que esta suena más bonita o tiene más complicada la voz, cosas así. Pero Me puedo puedo lucir mejor. Sí, pues, y uno se pone a pensar en realidad, pero ¿por qué uno piensa tanto en las cuestiones así si en realidad uno va a exaltar a Dios ahí? Claro. No va a exaltarse uno mismo, uno no va a presentar cuánto sabe de música, cuánto sabe cantando. No es el asunto. Lo mismo pasa cuando hay gente que predica.
al momento de predicar también pasa lo mismo. Uno está mostrando qué tan estudioso es, qué tanto sabe la palabra, que el otro diga, no, el hermano, vaya, que me gustaría ser como él. Claro. O que bien habla, que bueno para expresarse. No, ahí siempre llegan la vanagloria, llegan como los pensamientos que hacen pensar a la gente que es uno el que hace las cosas. Claro. Es lo que le pasó a Moisés, de hecho. Sí. Moisés cuando Dios hizo que hiciera el milagro y golpeara la piedra y saliera agua, después él... me están haciendo seña aquí Que eso viene más adelante. y ahí no tengo que adelantarlo, ya. Sí, pero está bien, convérsalo nomás, sí. Ya. Y después cuando el pueblo pide agua de nuevo, él va y ya, pues. Ahí tienen agua. Y golpea. Y al final por eso termina perdiendo La entrada. la entrada a la tierra prometida. Qué ¿Por impresionante. qué? Por el solo hecho de pensar que era él. Claro. Qué celoso es Dios, ¿eh? Dios es celoso. Mm. Pero Pero misericordioso. ¿no? sí. Porque Y si no ya nos hubiese fulminado hace rato. Todos los días, digamos. Es que en realidad muchas veces nosotros tenemos vanagloria tanto al momento de hacer las cosas por el hecho de pensar que las hacemos nosotros. Ahí ya hay una vanagloria. Y otra vanagloria es el por qué estamos haciendo las cosas. Mm. Yo conversaba acá adelante con mi papá que a veces los cristianos se predica tanto lo que es sigue a Cristo porque va a tener galardones en el cielo. Siempre el reconocimiento, La recompensa. la recompensa. Pero ahora yo le hago la pregunta, hermano. ¿Nosotros tenemos que hacer las cosas para esperar algo de Dios? A ver, hagamos esta pregunta. ¿Hay algo que podamos hacer para Dios que Él no pueda tener por Él solo? O sea, nada de lo que nosotros hagamos vaya a afectar a Dios, en realidad. Porque Él es dueño de todo. Nada de lo que nosotros le demos, en realidad es algo que merezca algo de vuelta de parte de Dios. No tenemos que esperar algo a cambio de lo que hacemos para Dios. No se debe predicar eso. O sea, está bien. Solamente por amor. Hay galardón en el cielo, pero no se debe predicar eso. ¿Por qué? Porque si predicamos eso, en fondo la persona está esperando la recompensa siempre. Y nosotros no hacemos las cosas por recompensa. No hacemos algo por conveniencia con Dios. Nuestra relación es por conveniencia. No es hacemos esto para que Dios nos dé esto. No. Nosotros tenemos que saber que la salvación es por gracia. Entonces nosotros tenemos que estar agradecidos de Dios. Hacemos las cosas por gratitud a Él, por amor a Él. No buscando algo por parte de Él. Bueno, Sí, gracias por tu aporte. Mira que esto del reconocimiento, de la vanagloria es terrible, es todos los días. Todos los días en las iglesias o en nuestra vida personal sufrimos este tema de la vanagloria, de no reconocer a Dios en todos los caminos, como dice ahí Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, en lo más mínimo tal vez que a uno despreciable que uno pueda decir, porque en todo te lo da Dios, ¿eh? Te da la comida, te da el respirar, te da todo, y no solamente te lo da a ti, se lo da a toda su creación, a toda su existencia, a todo lo que existe. Él lo sustenta, no lo ha dejado tirado, no lo ha dejado botado. El cristiano debe reconocer a Dios en todos sus caminos. Los incrédulos creen, por ejemplo, que su éxito es personal, por su actitud mental positiva, como decíamos. Mucha vanagloria, sí, sin embargo, entonces, hermanos, como hemos conversado, se predica o se huele en estos términos en las iglesias. Como decíamos, desde el que predica, desde el que está en el coro, o hasta el portero que está parado ahí, cree que se merece lo que está haciendo. y de hecho esto de la actitud mental positiva también afecta en otra cosa. Porque cuando se introduce eso a la iglesia, entra también lo que es la prosperidad. Claro. O decir también que todas las cosas van a salir bien siempre. Sí, Y nosotros sabemos que no es así. no es así. Yo al menos puedo decir que eso no es así. Claro, has tenido 17 años sufriendo con una enfermedad de la cual no has sido sanado. No, y realmente es cosa porque los planes de Dios se van cumpliendo en la vida y no necesariamente va a pasar lo que uno quiere. Claro. La voluntad de Dios siempre va a ser mejor.
Pero me refiero a lo que voy es que nosotros no tenemos que pensar que siempre las cosas van a salir bien. Nosotros muchas veces con estas ideas nos acostumbramos a pensar que todo va a salir bien. Que no, que por nuestra fuerza, por nuestra actitud, las cosas van a salir del modo que queremos. Eso te lo enseñan, ¿eh? Te lo enseñan, te lo predican. Es cosa que tú lo pienses. ¿Te acuerdas? Y se cuelgan de versículos, Claro, pero sí. el versículo solo. Claro. No, pida a Dios y Dios te va... Claro, pídelo y Dios te lo va a dar. Y Eres no- hijo de Dios. Y no es así. Reclama promesa, Claro, sí. arrebata promesa. Claro, mira, hay una palabra que se usa mucho. Yo declaro, dice. ¿no? Sí. El y- declarar. Sí. Yo declaro. Y es una palabra con mucha vanagloria. O sea, yo lo estoy declarando. Y como yo soy hijo de Dios y yo lo declaro, esto se va a cumplir porque yo lo estoy declarando. Y ahora, ¿quién es pura. uno para declarar con el nombre de Dios? Si Claro. uno decir, declaro que va a ocurrir esto, que Dios va a hacer esto, si Claro. no le hay preguntado O a Dios. declaro bendición para esta iglesia, declaro esto otro. Esa cuestión es vanagloria, pero con el nombre así de simple, sí, es terrible. Sí, Hay que usar con cuidado las palabras Claro, también. claro, es súper complicado. Mira, yo me descubro un montón de veces en vanagloria. O sea, personalmente tengo una lucha, pero tremenda, con este pecado, con esta no reconocer a Dios en todos mis caminos. Yo creo que todos pasa eso. Sí. Es algo que sigue a lo largo de todo el crecimiento como cristiano, estando la vanagloria entre medio. Y sabe lo importante que es darse cuenta cuando uno está Sí. vanagloriándose. Sí. Claro. El problema es que muchas veces yo me doy cuenta que el otro se está vanagloriando y me cuesta darme cuenta que yo me estoy Eso, po, vanagloriando. y al claro. darse cuenta va a sonar enredado, pero al estar mirando la vanagloria del otro, uno se vanagloria porque cree que uno está bien, po. Claro. Uno es el que está bien, es uno el que está perfecto, uno está en la cresta de la ola, no, uno es perfecto, todo. El otro día escuchaba en esta misma radio un recital, me parece que era de alguien, una canción, en donde una canción bien bonita, se notaba que había harto público y había una mujer hablando estas cosas y decía, yo declaro y que va a venir en este momento tal o cual cuestión y va a haber bendición y tal. Y yo pensaba y decía, mira, aquí alguien puede decir con qué autoridad lo dice, ¿eh? Claro, pero es que hay una línea muy finita ahí entre usar la autoridad que Dios te ha dado a hacerlo bajo tu autoridad, ¿no? Y no Como bajo, que bajo a tratar de forzar a que ocurran las cosas solo por ocupar el nombre de Dios. Claro. Y a veces da la sensación de que se está ocupando el nombre de Dios porque Dios no puede negarse. Claro. Y fíjate, mira, Y como aprovecharse, y no es así. y fíjate que se me había olvidado antes, ahora me acordé de la idea, que tú caché que yo grabo estas cosas y las subo a YouTube para que las escuchen en otros países y esto quede ahí para que no sea hoy día solamente que se escucha y las personas que escucharon, sino porque yo entiendo que detrás hay una idea del Señor de entregar un mensaje a su pueblo y algunos se edificará, unos sí, otros no, pero bueno, la idea es que yo subo estos videos a YouTube, pero le elimino la parte de comentarios, ¿eh? Para que nadie me haga comentarios, ni comentarios en contra, donde salen esos groseros haciendo pésimos comentarios, ni tampoco Son muy chistosos esos comentarios, a veces como que es como querido anticristo. Te quiero decir tal cuestión, ¿sí? Claro, y también para que no me entre vanagloria a mí, porque si no me dicen, oh, qué linda su palabra, que estuvo bueno, qué excelente, bla, bla, bla. Y también, por ejemplo, en la radio, yo también no me gusta que me llamen a mí en la radio. Uno, porque me interrumpen el tema del tema que estoy haciendo, para que no perderle el hilo. Y lo otro, para que no llenarme de vanagloria, porque la gente empieza a decir, oh, que lo hizo bien, hermano, que lo hizo súper bien y bien. Y claro, es bonito, es rico, es reconfortante, pero Así que la hermana que está justo marcando ahora. Sí, claro, pero te llena de vanagloria esa cuestión. Entonces, como por ejemplo, de repente tú predicas y como que dejas un espacio para que te llamen, pero en el fondo para que te digan que la palabra le afectó, le llegó, fue bonita, pero finalmente ahí hay una línea bien finita entre que Dios haya hecho algo y que todo esto sea para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios. Y hay una línea bien finita en ¿cómo lo hice, hermano? ¿Cómo lo hice? ¿Estuvo bien o no? ¿Estuvo bien? ¿Ah? ¿Lo hice bien o no? ¿Estuvo bueno, no? ¿Es buena la palabra? ¿Te llegó? ¿Ah? Súper buena. Hablo bien, ¿ah?
súper bien, me preparé, excelente. Un 7 para mí, ¿no es cierto? Y el otro día me pusieron un 7, otro día hice un taller ahí en Walkie y Yeah. bueno, publiqué la foto del taller con todos los hermanos. Y por supuesto, ahí en Facebook te llegan comentarios. Me llegó un comentario que me felicitaban por el taller, que había estado un 7. Yo dije, esto es vanagloria, porque eso me gustó, pues me gustó el 7 que me puso, me gustó el corazoncito que me mandaron y todo eso, y que lo había hecho súper bien y todo eso, pero yo me quedé pensando y después dije, oye, yo contesté a ese comentario con otra cuestión nada que ver, y me olvidé de que darle la gloria a Dios, pues. Y decirle, hermano, qué bueno que haya sido esto, pero Dios ha hecho y seguirá haciendo cosas grandes en usted, no sé, y darle la gloria, el reconocimiento a Dios. Es por eso que comentaba el otro día que a veces es necesario callar las voces del exterior, la voz de Satanás Claro, y la voz del ego. claro, la voz del ego. Ahí está en la vanagloria, la voz del ego. La voz del ego, la voz Claro. propia. Mm. La vanagloria está en tantos aspectos, muchas veces incluso la vanagloria está incluida al momento de tomar decisiones. Mm. Porque tanto nosotros hablamos dentro de la iglesia, pero nuestras decisiones personales, Sí, a veces lo que Dios dice es como chuta, pero no me tinca, yo creo que es mejor esto. Mm. O en realidad la mayoría de las veces no sabemos qué es lo que opina Dios. Pero tratamos de irnos por nuestra cuenta, en vez de consultarlo a Dios. Nosotros, en nuestras decisiones difíciles, tenemos que consultarle a Dios. Porque Él tal vez no siempre vamos a tener una respuesta clara, concreta. No siempre va a llegar una persona a la casa y decir, ¿sabes qué? Tengo un mensaje de Dios para ti. No, eso sucede en algunas situaciones, pero no sucede siempre. claro. Claro. O no va a pasar que vamos a estar en la iglesia y va a llegar una hermana y nos va a sacar y nos va a ungir y nos va a decir la respuesta que... Yo tengo la respuesta que quieres de Dios. Puede pasar, Puede pasar. pero muchas veces nosotros esperamos eso. Claro. Y al final nosotros no nos preocupamos de darnos cuenta que en realidad Dios habla de otra manera. Muchas maneras. Y al final, por estar en parte pensando en que nosotros podemos tener la razón, no escuchamos la voz de Dios, nos despistamos y justo no escuchamos la voz de Dios y terminamos haciendo lo que nosotros creemos. Claro. Así que debemos servir, hermanos, por sobre el deseo de ser servido también, porque a veces servimos en la iglesia o servimos en cualquier lugar con el deseo de que nos sirvan a nosotros, de ser recompensados, como decía Bastián, de tener ese galardón. En Mateo 20:28 dijo Jesús, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y si Él vino a dar su vida, su valiosa vida, en rescate por mi vida, por la tuya, ¿qué más nosotros que salir al mundo en todos nuestros caminos y reconocerlo a Él y sirviéndole a Él? Para que Él sea honrado, para que Él sea glorificado, para que el poder de Dios caiga en aquel lugar, o la bendición de Dios caiga en aquel lugar, no porque yo lo declaré, no porque yo lo dije, porque yo soy el ungido de Jehová, sino porque sencillamente Dios ha tenido a bien honrar ese lugar y ser honrado también, por supuesto, para gloria de su nombre. Si eres, por ejemplo, incluso, hermanos, de mucha oración, hay gente que dice, yo soy un hombre de oración, o alguien dice, yo soy un fiel hombre de ayuno. La pregunta es, ¿quién te da las ganas o las fuerzas para orar? ¿Quién te da las ganas o las fuerzas para ayunar? ¿A quién se debe tu oración? ¿A quién se debe a quién se debe tu ayuno? No me digas que tampoco a mí hoy que la palabra que predico está muy bien predicada, porque eso me va a ayudar a mi vanagloria. No me ayudes a caer en vanagloria. No dejaré tampoco, hermanos, un espacio al final para que me llames, para decirme que la palabra estuvo buena y que te edificó, porque tampoco, en realidad, discúlpame, pero no quiero tu opinión, porque no quiero yo vanagloriarme en esa opinión, para no inflarme más de vanagloria de la que ya tengo, de la que con la cual estoy luchando, ¿entiendes? Con la cual lucho diariamente en todos mis caminos. Diariamente se lucha con esto. Claro. Por eso es un tema también que no es muy recurrente en la iglesia. Se habla de la soberbia. Sí. Poco. Sí.
pero no de la vanagloria, no mucho de la vanagloria. Tal vez porque al momento de predicarlo, Ya puede ser vanagloria. esa cosa te confronta, po. Claro, sí. Po. Y confronta tanto en la vida, como uno se da cuenta de la vanagloria que hay en su vida y Es tremenda. es tremenda. Y solamente siendo conscientes de eso, uno se da cuenta de cuán equivocado está a veces. Sí. A mí me pasa que personalmente, no crean que porque digo a mí es vanagloria. Ah, ya. Estoy contando una experiencia, no vaya. Pasa a veces que pensando que a veces, a ver, en ideas propias, Dios me muestra cosas y me dice, pero tú estás haciendo mal esto, estás mal en esto, estás mal en esto otro. El mismo caso, por ejemplo, cuando uno va a cantar. Uno está pensando las cosas, ¿qué estáis pensando? O sea, no está la voz audible, pero uno lo siente. Es como, ¿qué estoy haciendo? Porque, no, esto es una pequeña acotación. No siempre Dios habla como tú. Te habla como dentro de uno. Porque Claro. Dios está dentro de uno. Sí, A veces es como que es una voz que sale dentro de uno. Es como, ¿qué estoy haciendo? claro. Porque el Espíritu habita dentro de uno también. Sí. Y es como, ¿qué estoy haciendo? ¿O por qué estoy pensando esto? ¿Por qué estoy hablando estas cuestiones? Pasa. Y es para eso, para evitar la vanagloria, es muy importante el antónimo, la humildad. La humildad. Saber qué tan dependientes somos de Dios. Saber cuánto lo necesitamos. Saber por qué realmente hacemos las cosas para Dios. Es estar consciente de eso. Estar consciente de que no merecemos nada. De que hacemos las cosas sin esperar nada también. Y haciendo eso y estando conscientes siempre de que la gloria no es para nosotros y es para Dios, se van aprendiendo muchas cosas. Y siempre hay aspectos diferentes donde uno se va dando cuenta que tiene vanagloria. En muchos aspectos, hermano. La historia del yo. Yo oré, yo ayuné, yo reprendí, yo profeticé y Dios sanó. Pero yo lo hice primero, ¿no? Yo profeticé, Dios, o yo impuse las manos y Dios sanó. Es como al revés. Dios me mandó a poner las manos y yo creyendo que Dios podía hacer algo a través de este vaso de barro, como dice la palabra, creyendo que Él podía hacer algo, lo hice por obediencia, para que su nombre fuera exaltado. Pero, ¿por qué, por ejemplo, has orado? ¿Por qué, con qué poder has reprendido? Si todo lo ha hecho Dios. El ayuno, por ejemplo, es una señal de humillación ante Dios. No para conseguir algo, voy a ayunar porque quiero que Dios haga esto otro. No para conseguir algo, porque te lo vas a merecer después del gran ayuno que vas a hacer. Sí. Si no, porque si no, eso sería vanagloria. ¿Sí, dime? Recordé otro pequeño tema. Claro. Muchas veces nosotros hacemos cosas para Dios con un enfoque errado, en el sentido de que a veces pensamos que nosotros como, mira Dios cómo sufro, Claro. y que Dios por eso va a cumplir más cosas. Eso también es vanagloria. Es pensar como, ¿cómo me estoy sacrificando para Dios? Pero ¿cómo me estoy sacrificando? Y no es como ver el sacrificio propio. Es para apartar un tiempo para Dios, apartar ciertos intereses para centrarse más en Dios. No sé, pues en el ayuno, a mí me pasaba cuando chico. Yo todavía me acuerdo una vez que ayuné cuando chico. Y yo le sentía casi como una manda, pues. Para mí era una manda. No. Tengo que estar un día sin comer, porque al final estoy agradando a Dios con eso. Mira Dios cómo me mato de hambre. Mira Dios cómo me mato de hambre. No, pues, pero no esa es la idea, pues. El ayuno tiene algo muy especial, que es que en el fondo nos damos cuenta de que el alimento espiritual es algo que te puede mantener, o sea, que tú puedes mantenerte centrado en Dios a veces sin distraerte por cosas como el alimento físico, sino por el alimento espiritual.
tiene todo un significado, pero no es una manta. Es un quebrantamiento. Sí. O lo mismo cuando, a ver, al momento de orar también pasa. A mí me pasaba cuando chico, yo tuve una cuestión en la rodilla, ¿te acuerdas, papá? ¿Ya? Tenía como un huevito en la rodilla que dolía. ¿Ya? Sí, ya. Era como una especie de huevito que había en la rodilla. Después salió la gallina y no. Ya, que el tema es que me dolía, o sea, apretar o sea, si yo me ponía rodillas para orar, pasaba eso, pues me dolía. El Usgood-Schlatter, la enfermedad Usgood-Schlatter, eso es la tuberosidad anterior de la tibia, cuando se te inflamó adelante. Sí. Que molesta cuando tú te arrodillas. Pues. Sí. Y a mí me pasaba a veces que yo estaba orando sentado y pensaba, no, pues voy a orar arrodillado. Pero en realidad, ¿qué sentido tenía? Lo estaba haciendo por manda. Era una manda. A ver qué tanto... Como la manda, insisto, hermano, como, voy a caminar miles de kilómetros. Es como cuando los hermanos, por ejemplo, nosotros que vivimos en Hualqui, vivimos en la carretera y de repente vemos la carretera caminando los hermanos, haciendo una manda, una peregrinación para conseguir algo. Para decir nosotros, mira cómo somos, mira cómo nos esforzamos, mira cómo nos sufrimos, y así que Dios tiene que darnos un premio por todo lo que hicimos, porque Dios va a ver nuestra humillación, pero a veces la humillación va llena primero de vanagloria. En la iglesia evangélica hay algo que tiene, no sé si me voy a poner un poquito radical con esto. No sé si me voy a poner un poquito radical. Sí, creo. Hermano, ha sido un gusto. Ya, háblalo. Que nadie te puede tirar ninguna manzana podrida en este momento. Ya. Si la próxima semana se habla del difunto Bastián. No. A veces la iglesia evangélica tiene una cierta costumbre que también es vanagloria, que es el desfile de la iglesia. El desfile. Cuando la iglesia desfila. Cuando desfila por las calles, por los pueblos. A mí al menos siempre me ha dado esa sensación. Aquí van los redimidos. Sí. Desfilan los redimidos. El desfilar, no sé, nunca me ha generado como... Me genera algo. Te genera humillación eso. Me genera una incomodidad dentro. Sí. No, como cuando a Dios uno le muestra que algo está... Hay algo que está como extraño. A mí me genera esa incomodidad al menos. Yeah. Me pasa, pero... Sí, de acuerdo con... Bueno, cuando yo fui una vez a un pueblo, acá, ¿dónde fue? A Purén, sí. Fui a exponer un tema y después de todos los temas y todas las cuestiones había un desfile. Y a mí me pasó lo mismo, me invitaron al desfile y yo dije, ¿para qué voy a ir a un desfile? ¿Por qué me voy a ir a mostrar que yo ando aquí en Purén, desfilando por las calles? No me causaba tampoco me da una sensación justamente de vanagloria, porque claramente es que al menos yo lo percibo como esto, no lo percibo como algo que sea ir y predicar el evangelio a la gente. Claro. No lo percibo como algo que vaya a llevar gente a Dios, al arrepentimiento, porque tal vez nosotros o la persona cuando está en el desfile piensa, estamos aquí, viene la iglesia de Cristo, estamos mostrándole, manifestando a Dios. Claro. Pero ¿qué es lo que dice la gente? Ahí van los canutos. Se ven bonitos. El otro día yo estaba en Talcamayda y hubo un desfile, y había un desfile de mucha gente, Yeah. Y la gente lo salía a mirar así, se ven bonitos, decía una señora, yo estaba con una señora que es católica, se ven bonitos, desfilando, se ven bonitos, pero no causa más que eso, o sea, se ven bonitos. ¿La gloria es para Dios? No, para la gente que se ve bonita, ¿me entiendes? Nada más, pues no hay un tema de sentir la gente decir, yo estoy tan mal en mi vida, necesito al Señor. No hay un tema así. Hay tantas cosas, hermano. Hoy día no vamos a alcanzar a hacer el tema. No voy ni en la mitad del tema y ya estamos terminando casi. Bueno, pero a lo mejor vamos a tener que seguir la próxima semana en esto mismo, porque es un tema tan intenso, tan grande, tan complicado para cada persona. Dice Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Está hablando de Cristo, por supuesto.
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Debemos entender, hermano, esto. Debemos vivir creyendo esto, creyendo en el día a día, en todos nuestros caminos, que realmente Él es el que sustenta todas las cosas. Realmente darle la gloria total a Dios. Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Él sustenta todas las cosas, Él nos da todo, toda la gloria es para Él. No hay nadie como Él, nadie más como Él. Toda la gloria sea para el Señor, para nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. No hay entonces, hermano, otro nombre igual a Él. ¿De quién eres testigo? ¿Eres testigo de Jesús? Eres testigo entonces de la persona correcta, del nombre correcto. Jesucristo es nuestro Dios. Entonces, ¿en qué aspecto de tu vida te gloriarás tú? En ninguno. Pues toda la gloria es para Dios. Te vi sanar al cautivo, liberar. Te oí decir haber llegado el año del Señor. Vi una mujer abrirse paso en medio de la multitud. Tocó tu borde y fue sanada, porque de ti salió virtud, porque no hay otro nombre que todo puede hacer. Tu nombre sin igual, Jesús. A tu nombre se sujetan la mar y tempestad. Tu nombre
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema la vanagloria. Esto de la vanagloria es algo tan importante y tan trascendente y tan a diario que nos cuesta mucho salir de ella. Yo confieso que en realidad una de las cosas más difíciles es poder eliminar plenamente y completamente esto de la vida diaria y de la vida de iglesia también. Pues mi vida personalmente fue de éxito tras éxito. Entonces, por mucho tiempo yo me vanaglorié en que todo había sido parte de un esfuerzo personal desde pequeñito y gracias a mi inteligencia, y etcétera. Y cuando llegué a la iglesia, Dios me perdonó, Dios me hizo una nueva criatura, pero como que me quedé con bastantes cosas, como le pasa a cualquiera, ¿no es cierto? A todos nos pasa. Y una de las cosas que se me quedó pegada fue el tema de buscar dentro de la iglesia también mi propia vanagloria, que no es que uno lo haga intencionadamente, así voy a buscar mi vanagloria, sino que subrepticiamente, sin darme cuenta, va ocurriendo que le voy quitando la gloria a Dios para acumular un saco donde yo voy echando mis medallas. Y eso es un tema difícil, pues es difícil sacarse esa vanagloria de, por ejemplo, cuando el Señor te sacó de un lugar allá donde, como dice la gente, nada valías. Y a veces la gente habla esa palabra, pero no está muy convencida de lo que dice, de que nada valía. Pues en el fondo igual piensa que algo sí valía, o sea, pero claro, debemos entenderlo frente a Dios, frente al Creador, al Todopoderoso. En realidad no valemos nada, somos algo muy pequeñito. Claro, valemos en el sentido de que fuimos hechos a semejanza de Él y Él nos hizo. Ese es el valor que tenemos, porque Él nos hizo, nos creó y nos da la oportunidad de estar aquí vivos. Pero a veces las personas también, aunque han salido de unos pecados muy graves que son muy detestables o deleznables a nivel mundial, a nivel de nuestra sociedad, estos pecados deleznables muchas veces hacen que la persona se sienta humillado ante Dios, pero después de un tiempo sienta que Dios lo ha puesto en un buen lugar, donde no, por supuesto, no se merecía, pero empieza a gustar, a saborear el podium, el estar adelante, el estar en los primeros asientos, el ser reconocido por los hermanos, el ser felicitado, y en eso te puedes ir confundiendo y como que va perdiendo Dios su primer lugar que se merece, y uno va en cierto modo creciendo para que Dios vaya decreciendo, y se va perdiendo ese primer gran amor, y finalmente empieza el tema del yo. Yo que he hecho esto, yo que he hecho esto otro, yo que abrí acá, yo que hice esto, todo lo hice yo. Nunca te olvides de dónde te sacó el Señor y lo que Él te ha dado. David tenía el corazón de Dios, dice la palabra, a pesar de todos esos grandes pecados que conocemos de David. Porque, ¿qué vemos en él? En todo reconocía que Dios lo había hecho. Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, como habíamos dicho recién. Y David siempre en su salmo nos transmite esta idea: cómo Dios lo ha sacado de esto, cómo Dios lo ha fortalecido, cómo Dios, estando él en angustia, lo libró, cómo él fue librado de esto, cómo fue librado de esto otro. Y poca gloria vemos que David se da a él mismo, sino le da la honra, le da la gloria, le da la alabanza al Señor. Y el Señor dice: David tenía el corazón conforme a mí. Y claro, ese nivel de humillación, cuando él comete ese grave pecado, cómo él cae ante los pies de Dios y
reconoce su pecado y le pide que por favor no quite de él su Santo Espíritu. Así, hermanos, si tú te sientes, por ejemplo, una persona muy bendecida, qué bueno que te sientas así, pero ha sido porque Dios lo ha querido, no porque te lo merecías para nada. Si tienes mucha fe, ¿quién te dio la fe? La trajiste de nacimiento. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, en Él, el autor y consumador de la fe. Él es el autor, Él es el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él es el autor de la fe, es el consumador. Jesús, en quien debemos tener puestos nuestros ojos, Él al que debemos toda la gloria, toda la honra, el nombre que ha sido dado por sobre todo nombre. Y por eso nos parece súper doloroso que haya congregaciones que dicen seguir la palabra, pero no se reconocen testigos de Dios, testigos de Jesús, sino le cambian el nombre. Y es Jesús el autor y consumador de la fe. Es a Él el que debemos rendir toda la gloria y la alabanza. Y dice la palabra que el Padre lo ha reconocido, ha dado ese nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla que hay en los cielos y bajo los cielos, acá en la tierra. Y fíjate lo importante que le sigas a Dios en todos tus caminos, y en toda hora y en todo lugar. A veces uno dice, pero un pecadillo, ¿qué tanto? ¿Para qué le ponemos tanto color? Bueno, veamos un poco la Escritura. Hablemos un poquito de Moisés. Este hombre, 40 años ahí en el desierto, y previo a ir a sacar a su pueblo, al pueblo de Dios, de Egipto, por la mano poderosa del Señor, y ser el guía, el que Dios eligió. Pero hubo un momento en que Moisés se vanaglorió, y por esa tal vez única vanagloria de Moisés, él perdió el premio más grande que él anhelaba, que era entrar con sus seguidores que ahí Dios le había entregado para que los protegiera también y los guiara, los educara. Se perdió la opción de entrar a la tierra prometida por una vez que no le rindió honor al Señor. Números 20, del 7 al 12, dice la palabra: y habló Jehová a Moisés, diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano. Bien claritas las indicaciones. Y dice la palabra, clarito: hablad a la peña, a vista de ellos. A vista de ellos, hablad a la peña, y ella dará su agua. ¿Quién dará su agua? La peña. Y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, ahí fue obediente, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Había obediencia. Y les dijo: oíd ahora, rebeldes, les arenga al pueblo, ahí veamos la vanagloria, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Mire cómo habla en sentido personal. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Ellos, estaba refiriéndose a Moisés y Aarón. Entonces dice la palabra: alzó Moisés su mano y golpeó la peña. Y tenía que hablarle. Y él la golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas. Se cumplió la promesa de Dios. Y bebió la congregación y sus bestias. ¿Y qué ocurrió? Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. No lo hicieron santificando a Dios, sino se vanagloriaron ellos
de decir, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Y después, en desobediencia, no solamente le hablan, sino que la golpean. Y dice el Señor, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y ahí Moisés se pierde la oportunidad de entrar en la tierra prometida. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, hermano, en nuestra vida? Cómo nosotros le decimos hasta a nuestros hijos, ¿quién es el que provee aquí en la casa? ¿Quién es el que pone el billete? ¿No soy acaso yo? ¿No acaso soy yo el que da de alimento a todos ustedes? ¿Acaso no soy yo el que les compra la ropa? ¿Acaso no soy yo el que les da la educación? ¿Acaso no soy yo el que ha provisto esta casa? ¿Cuántas veces en nuestra vida cotidiana caemos en una vanagloria y no le damos la gloria a Dios? No santificamos el nombre de Dios delante ni siquiera de nuestros hijos, en nuestra familia, por ejemplo, o delante de nuestros nietos. Y muchas veces también en la misma congregación, y hablaremos eso de la próxima semana, la vanagloria de la iglesia, para seguir dentro de este mismo tema, no lo hacemos tampoco en la congregación. Y Dios quiere probablemente que nosotros nos demos cuenta que estamos asediados hoy día por este pecado de la vanagloria. ¿Por qué? Porque también estamos en una época de mucha información, de muchas comunicaciones, donde fácilmente alguien nos alaba, donde fácilmente alguien nos puede mandar ahí un WhatsApp, nos puede mandar un mensaje de texto, etcétera, dándonos la gloria, alabándonos, ensalzándonos, elevándonos sobre el resto, haciéndonos creer que lo que hemos logrado, el título que logramos, el éxito que logramos en tal o cual actividad, se debe a nuestro esfuerzo. Incluso el resultado a lo mejor deportivo que logramos se debe a que Dios decidió darnos esa victoria. Si nosotros nos humillamos ante Dios, si nosotros vamos ahora al contrario de la vanagloria, humildes ante Dios, pobres en espíritu, creyendo en Él, siendo mansos, pidiéndole al Señor cada día que nos dé un poquito más de Él para nosotros no abandonar el rebaño y no volver la vista atrás o no cambiar nuestro foco de atención. Y nosotros nos damos cuenta que somos débiles. Sin Él somos débiles. Ahora, con el Espíritu de Dios, claro que somos fuertes. Claro que podemos nosotros ponernos el escudo de protección y estar fuertes en la batalla, que se nos vendrá fuerte, por supuesto, las asechanzas del maligno. Pero todo esto, finalmente, es para que el nombre de nuestro Señor sea levantado, ensalzado, para que su nombre sea por sobre todas las naciones, porque Él sencillamente es el que se merece todo, el que creó, el que dio la vida, el Todopoderoso, el que sustenta, el que te permite hoy tener oídos para escuchar, y si tienes aún vista para ver las cosas que Él hace o Él está haciendo, para ver todo, incluso a lo mejor tú dices la tecnología que el hombre ha creado. No es la tecnología que el hombre ha creado, es la tecnología que Dios ha dado sabiduría al hombre para que el hombre la cree. Dios tiene sus planes, Dios tiene sus propósitos. El hombre solamente ha ido descubriendo lo que Dios ha querido que descubra, y ha ido inventando lo que Dios ha querido que invente. Toda la gloria, toda la honra sea para Dios. Entonces, hermanos, damos honor a Cristo, y sencillamente porque Él es el creador del universo y de todas las cosas, y Él es el creador de la vida, de tu vida, de toda la vida que tú ves que existe. Él es el que sustenta todo, y no hay otro Dios igual a Él. No hay otro nombre dado a Él en el cual podamos ser salvos.
principio y fin, Alfa y Omega. Él es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único gran Salvador, Rey de Reyes, Señor de Señores. Toda la gloria entonces sea para ti, mi Dios. Y si en algo estamos fallando, si en algo todavía estamos haciendo mal, si hoy día te das cuenta que estás haciendo mal esto tema de la vanagloria, y claro que hay mucho, hermano, mucho que crecer, mucho que madurar en esto. No es poco, es mucho. Cada vez que tú le conoces, cada vez que yo le conozco, me doy cuenta lo tan pequeño y miserable que soy frente a lo que Él es y lo que Él quiere enseñarme. Y cada día que escudriño más las Escrituras, cada día que tú puedas conocer más la palabra, te vas a ir dando cuenta lo poco que sabes, lo mucho que necesitas de Él, lo mucho que debes anhelarle, lo mucho que debes conocerle y saber y recibir de Él, recibir a diario, lo mucho que debes recibir a diario. Dios es nuestro único gran Salvador, el vencedor, el que venció en la cruz, el que se humilló a sí mismo ahí en el Monte Calvario, el que decidió hacer esto, no para que nosotros tengamos una recompensa como objetivo final, sino para que Él mismo reciba toda la admiración, todos los elogios, todo el reconocimiento. No conozco yo el mapa, hermano, no conozco el camino de cómo llegar a Dios. No lo conocería si no me hubiese sido revelado, si no nos fuera revelado a través de su palabra. No sabríamos llegar a la eternidad. No hay nada que sea digno frente a Dios. Solo es su gracia, solo es su sublime gracia, solo todo el honor para Él, toda la gloria sea para mi Señor, para tu Señor, para nuestro Señor.
engrandezco su